Yo nunca fui de meterme en problemas. Siempre he creído en hacer mi trabajo, cobrar lo justo y no meterme en asuntos que no me incumben. Me llamo Álvaro, tengo 37 años y desde hace tiempo me dedico a manejar para ejecutivos y empresarios. Chofer privado, digamos. Lo suficiente para vivir sin lujos, pero con dignidad. Hasta esa noche, nunca había sentido verdadero miedo. Miedo de ese que se mete en el pecho, que te paraliza las manos, que hace que veas tu vida desde fuera como si ya no te perteneciera. Todo comenzó un miércoles por la tarde, en Ciudad de México. Estaba por terminar mi turno cuando recibí un mensaje del patrón. Un último servicio, no preguntes nada, solo conduce. Me adjuntó una ubicación en la colonia Roma y el número de placas de un coche que yo no conocía. Eso ya era raro, siempre usábamos el mismo sedán negro para los traslados de confianza. Pero el mensaje incluía también una clave que usamos para servicios delicados. 3 letras, nada más. Y eso era una orden directa. Llegué al lugar a las 8:30. Era un estacionamiento subterráneo en un edificio de oficinas de esos de los años 70, con paredes manchadas de humedad. El coche estaba ahí, un Jetta gris, sin distintivos, cristales polarizados. Las llaves estaban puestas en el tablero. Nadie me recibió, ni una nota, nada. Solo otro mensaje en el celular. Sigue la ruta, no hables, no preguntes. Y un destino marcado en la app. Una dirección en Hidalgo, ni siquiera una ciudad, solo coordenadas. Ya era de noche cuando salí del estacionamiento. Mientras me incorporaba a Avenida Chapultepec, comencé a sentir esa incomodidad de estar en algo que no estaba bien. No era la primera vez que hacía encargos especiales. Gente que no quiere ser vista, empresarios que salen de reuniones informales, o políticos que piden que los lleves por caminos largos para evitar a la prensa. Yo nunca pregunto. Por eso me pagan. Pero esto era otra cosa. El primer aviso de que algo no estaba bien fue el silencio. El pasajero subió en una esquina de la colonia Doctores. No lo vi del todo. Usaba una gorra baja y lentes oscuros, aunque ya era de noche. No dijo palabra. Solo se sentó en el asiento trasero, del lado opuesto, y dejó una maleta a sus pies. Tenía las manos cubiertas con guantes de piel. ¿Listo?, pregunté, por protocolo. Él solo asintió, y entonces entendí. No iba a hablar, no quería que le viera la cara, no era alguien que quisiera ser identificado. Avanzamos por viaducto hacia el poniente, tomando después la salida hacia Santa Fe. Me pareció extraño ese rumbo. La dirección marcaba hacia el norte, pero en vez de tomar la carretera México-Querétaro, el GPS, configurado desde el teléfono del pasajero, me guiaba por rutas poco transitadas, caminos secundarios, libramientos, tramos rurales mal iluminados. Pasada la caseta de cuota, en un tramo ya casi sin alumbrado, el pasajero habló por primera vez. No te desvíes, no tomes atajos. Aunque el camino parezca solo, sigue lo que dice el GPS. Su voz era seca, casi sin emoción, como la de un doctor que te da un diagnóstico irreversible. Asentí sin decir nada. Las manos me sudaban. En algún punto pasamos por Huehuetoca y después cruzamos una serie de pueblos con calles vacías, casas de ladrillo sin pintar y perros flacos vagando como fantasmas. El silencio dentro del coche era espeso. El único sonido era el del motor y el suave golpeteo del aire acondicionado. La ciudad había quedado atrás, y mi zona de confort también. Cerca de las 11, tomamos un camino de terracería. El GPS indicaba seguir por ahí más de 30 kilómetros. Miré por el retrovisor. El tipo no se movía, solo tenía la mirada fija en la ventana, o en la nada. ¿Seguro que es por aquí?, pregunté con voz baja, como esperando que no me respondiera. No hubo respuesta. El camino se volvió más estrecho. La maleza golpeaba los costados del coche. Las luces delanteras apenas iluminaban unos metros adelante. En un punto, el tipo se inclinó hacia el asiento del copiloto y sacó algo de la guantera. Un radio de corto alcance. Lo encendió y habló. «Ya vamos llegando». Una voz le respondió, apenas un susurro. «Aquí estamos. Ya saben qué hacer». Tragué saliva. El tipo volvió a sentarse en su lugar, sin mirar hacia mí. Yo no tenía armas, no tenía idea de qué había en la maleta. No sabía quién era él ni qué había al final de ese camino. Pero algo en mi estómago me decía que yo no debía estar allí. A las 11:40 llegamos a un portón de lámina, alto, gris,
sin ningún letrero. No había casas cercanas, solo monte, oscuridad y ese portón que parecía tragarse la luz. Se abrió solo. Desde dentro, alguien nos observaba, pero no vi rostros, solo siluetas. El tipo bajó con la maleta. Antes de cerrar la puerta me miró por primera vez directamente. Quédate en el coche, no apagues el motor. En cuanto salga, manejas. ¿Y si no sale nadie?, pregunté sin pensar. Me miró por un segundo largo. Entonces manejas igual, vivas o muertas. Lo vi entrar al portón y este se cerró detrás de él. La noche era tan oscura que apenas distinguía los árboles alrededor. No tenía señal en el celular y no había señalización en el camino, ni una sola casa en al menos 10 kilómetros. El reloj marcaba medianoche. Pasó 1 minuto, luego 5, luego 10, y entonces escuché el primer disparo. No fue un trueno lejano, fue un disparo claro, corto, preciso. Le siguieron 2 más. El portón seguía cerrado. La radio en el asiento del pasajero crujió. «Retírate». Eso fue todo. Una voz grave, con autoridad. No sé si era la misma que habló antes, pero no sonaba como una sugerencia, era una orden. Manejé en reversa durante varios metros, hasta encontrar un espacio donde girar sin meterme a la maleza. El motor vibraba raro, como si el coche supiera que ese camino no debía ser recorrido por nadie cuerdo. Al llegar al tramo de terracería de nuevo, el GPS del pasajero se actualizó solo. Ahora me indicaba una nueva ruta, esta vez hacia el sur, por un camino diferente. Ni siquiera lo dudé. Seguí manejando, con el pulso acelerado. A las 2 de la mañana, llegué a la carretera México-Pachuca. No hubo patrullas, no hubo retenes. Nadie parecía haber oído los disparos. El teléfono vibró. Era un nuevo mensaje. Buen trabajo. Depositaré el doble. Cambia de chip. Quédate con el coche. Nadie lo rastrea. Gracias. Ese fue el último contacto que tuve con ellos. Vendí el coche 2 días después en un taller de autopartes por la zona de Naucalpan. Ni preguntaron por los papeles, solo contaron el dinero. Durante semanas no pude dormir. Tenía pesadillas con ese portón gris. Me despertaba sudando, con el sonido de los disparos retumbando en la cabeza. No sé qué llevaba ese hombre en la maleta. No sé quién era ni qué se hacía en ese lugar. Lo que sí sé es que nadie me busca porque todos saben que no diré nada, y porque saben que, aunque no hice nada, yo también quedé manchado. Desde entonces me dedico a hacer fletes locales. Ya no manejo de noche, nunca más recojo pasajeros sin saber a dónde van, porque hay caminos que, aunque regreses por ellos, una parte de ti se queda allá, para siempre. Me llamo Rodrigo y tengo 29 años. Hasta hace poco trabajaba en una fábrica textil en Iztapalapa, una de esas naves industriales que están metidas entre calles estrechas, repletas de puestos ambulantes, yonkis y camiones de carga que nunca dejan de pasar. Era trabajo honesto, coser, embalar, cargar, limpiar. Nada glamoroso, pero pagaba más o menos bien, sobre todo si uno se apuntaba a los turnos de noche, donde según decían, los bonos se duplicaban. Yo nunca quise tomar el turno nocturno, no por miedo, sino por una simple cuestión de rutina. Me gustaba llegar a casa a ver a mi esposa y a mi hijo pequeño, cenar tranquilo y dormir como cualquier cristiano. Pero la necesidad aprieta, y cuando a mi hermano menor lo asaltaron y le dispararon en una pierna, tuve que ayudarlo a pagar el hospital privado, porque en el público ni lo pelaban. Así que me apunté. El primer día me advirtieron que llevara mi propio termo de café y que no me despegara del grupo. No te vayas solo al baño, me dijo Armando, un chavo que ya llevaba meses en la noche. Y si escuchas que están reclutando, tú no viste nada. Pensé que era una broma, o una de esas leyendas que la banda cuenta para asustar a los nuevos. Pero conforme pasaban los días, comencé a notar cosas. Las cámaras de seguridad no funcionaban de noche. Había zonas de la fábrica que no se alumbraban del todo. Y sobre todo, había trabajadores que simplemente dejaban de venir. Gente que no renunciaba, no pedía vacaciones, no regresaba. Pregunté por ellos, pero los jefes se hacían los tontos. Seguro encontraron algo mejor. A veces se van sin avisar, ya ves cómo son. Y sí, a veces es así, pero no cuando son 3, 4, 7 en un solo mes. Todos del turno nocturno, todos hombres, jóvenes, sin familia cerca. Empecé a tomar nota mental de los que no volvían. El último fue un chavo nuevo, Felipe, delgado, callado, de Veracruz. Tenía 2 semanas trabajando. En su tercera noche ya no regresó.
Pregunté por él a Recursos Humanos. Me dijeron que se había dado de baja voluntariamente, pero nadie supo decirme quién firmó su salida. Una noche de miércoles, a eso de las 2 de la mañana, se fue la luz. Nos quedamos en penumbras, apenas iluminados por los focos de emergencia que titilaban como si fueran a apagarse también. El generador no se activó, y el supervisor, un tipo llamado Quintero, flaco y con cara de no dormir nunca, nos ordenó a todos permanecer en el área de carga. Va a regresar en unos minutos, no se separen. Me pareció raro. Antes, si había corte de luz, nos dejaban salir a tomar aire o nos mandaban temprano a casa. Pero esta vez fue distinto. Quintero caminaba de un lado a otro, hablaba por radio con alguien, aunque su radio no emitía ningún sonido, y luego se asomaba hacia el fondo de la fábrica. La parte donde estaban las máquinas pesadas, las bodegas viejas, la zona que casi nadie usaba porque estaba en reparación. Uno de los nuevos, un tipo grandote que venía del Estado de México, dijo que tenía que ir al baño. Quintero lo miró fijo y le dijo que se aguantara. El tipo insistió. Entonces Quintero, sin dejar de sonreír, le señaló la esquina del patio de carga. No tardes. El tipo se fue refunfuñando. Lo vi perderse entre las sombras. No volvió. Pasaron 15, 20 minutos. Quintero ni se inmutó. Fue entonces cuando lo noté. 3 hombres vestidos con ropa de civil estaban entrando por la puerta lateral de la fábrica. No llevaban casco, ni uniforme, ni credencial. Uno tenía una mochila al hombro, otro traía una especie de carpeta negra, y el último era un señor que me dio escalofríos desde que lo vi. Iba de traje oscuro, sin corbata, y fumaba un puro. No hablaba con nadie, solo miraba. Se acercaron al supervisor, hablaron en voz baja. Luego Quintero hizo una seña con la cabeza. Ya saben lo que tienen que hacer. Los 3 tipos se metieron a la zona en reparación. Minutos después, la luz volvió, y el tipo que había ido al baño nunca regresó. Esa madrugada, cuando salí de trabajar, fui al sindicato. Les conté lo que había visto. El delegado se limitó a decirme que no tenía pruebas, que tuviera cuidado con lo que andaba diciendo, que había mucha gente viéndose afectada por rumores irresponsables. Cuando le pregunté si sabía de los trabajadores desaparecidos, me dijo que la rotación era alta y que muchos usaban identidades falsas. Así son los migrantes, remató. Salí de ahí con el estómago revuelto. El viernes decidí quedarme unos minutos más después de la hora de salida. Fui al área de archivos, donde guardaban las hojas de entrada y salida. Era un cuarto pequeño, húmedo, lleno de cajas polvorientas. No había nadie. Busqué los registros de las últimas 3 semanas. Los nombres de los desaparecidos estaban marcados como baja voluntaria, pero lo extraño era que no tenían firma, y en uno de los casos, la hoja estaba llena de tachaduras, como si alguien hubiera querido borrar algo a mano. De pronto, escuché pasos. Cerré la caja, apagué la linterna de mi celular y me escondí entre 2 estanterías. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Una voz masculina, grave, dijo: ¿Está todo cerrado? Otra voz, más joven: Sí, patrón, pero hay un trabajador que no salió todavía. Rodrigo Pérez, marcó su salida con retraso. ¿Y ya lo tienen? Estamos en eso. Sentí que el corazón me reventaba en el pecho. Me arrastré hacia la puerta trasera del archivo, que daba al almacén viejo. Nadie usaba esa salida porque estaba clausurada, pero yo ya había visto que la cerradura estaba rota. Empujé con cuidado. Crujió. Me metí. Todo estaba oscuro. Esperé. Escuché que abrían la puerta principal del archivo. Se oyeron pasos, luego silencio, luego un susurro. Rodrigo, ¿dónde estás? Me fui agachado hasta una esquina. Me metí detrás de un lote de cajas envueltas en plástico. Pasé ahí casi media hora sin moverme. Cuando salí, ya estaba amaneciendo. Corrí hasta el área de vestidores. Me cambié a toda velocidad y salí por la puerta principal, fingiendo normalidad. Nadie me detuvo. Al llegar a casa, no le dije nada a mi esposa. Solo me metí a bañar, comí en silencio y me dormí con una silla atrancando la puerta. Esa fue mi última noche en la fábrica. El lunes siguiente no me presenté. Cambié mi número de teléfono, dejé de contestar mensajes. Un amigo me dijo que habían preguntado por mí en Recursos Humanos. Les dijeron que me había ido sin avisar, como los demás. Pasaron 2 semanas, luego 3. Una tarde, vi la camioneta del supervisor estacionada frente a la tienda de abarrotes, en la esquina de mi calle. No se bajó, solo estuvo ahí un rato, con el motor encendido, luego se fue.
Hoy trabajo como repartidor. Me muevo todo el día, no estoy en un mismo lugar por mucho tiempo. Gano menos, sí, pero estoy vivo. No he vuelto a hablar con nadie de la fábrica. Algunos de los que aún trabajan ahí siguen escribiéndome. Me preguntan por qué me fui. Les digo que fue por salud, por la familia. No quiero involucrarlos. No quiero que les pase lo que le pasó a los otros, porque sé que sigue ocurriendo. Sé que los reclutamientos no son solo rumores. Y sé que, en esa fábrica, por las noches, se hacen cosas que nadie se atreve a denunciar. Y lo peor es que parece que todos lo saben, pero nadie dice nada. Me llamo Omar. Vivo en una colonia de clase media al oriente de la Ciudad de México. Es un lugar común, casas pegadas una junto a la otra, calles con topes que nadie respeta, y perros que ladran toda la noche. De esos barrios donde todos nos conocemos de vista, donde los chismes circulan más rápido que el internet. Pero hay una regla tácita que aprendí desde morro: no preguntes, no te metas, y sobrevive otro día. Hasta hace unos meses, la vida era rutina. Me levantaba temprano, salía a chambear al taller mecánico de mi primo, y regresaba en la noche a echarme mis caguamas. Nada especial. Hasta que llegó Gerardo. Se mudó a la casa de al lado, donde antes vivía una señora que se murió solita, con su oxígeno y sus novelas. La casa estuvo vacía casi un año, hasta que un día vi un camión descargando muebles. Gerardo tenía unos 40 años, lentes de pasta, siempre con camisa metida en el pantalón, callado. No saludaba ni se metía con nadie. Me cayó bien por eso, pero cometió un error, quiso hacer las cosas bien. Al poco tiempo de haber llegado, me lo topé afuera, barriendo la banqueta. ¿Tú vives aquí?, me preguntó. Asentí con la cabeza, desconfiado. Me ofreció la mano, se presentó como abogado. Penalista, dijo, como si eso significara algo para mí. Me hizo una pregunta que encendió todas mis alarmas. ¿Tú sabes si en esta calle hay venta de droga? Me le quedé viendo sin responder. Solo encogí los hombros. Aquí no pasa nada, dije. Una mentira tan vieja como la colonia. Pasaron unas semanas y lo vi varias veces tomando fotos con su celular. A las casas, a los carros. Incluso lo vi escribiendo cosas en una libreta. Algo no cuadraba. Un día, en la tienda, la señora del mostrador me lo soltó como si hablara del clima. Ese vecino nuevo ya metió papeles en la delegación. Dicen que está denunciando a los chamaquitos de la esquina. Mi estómago se revolvió. ¿Está loco o qué?, pensé. Aquí todos sabíamos que en la esquina, frente a la papelería cerrada, se juntaban los morrillos que vendían cristal y mota. No era un secreto, pero nadie decía nada, porque también sabíamos que no eran simples chavos de barrio, tenían quien los cuidara. Las amenazas comenzaron a la semana siguiente. Al principio fueron discretas. Una cartulina con letras negras pegada en su portón. No te metas en lo que no entiendes. Luego, más directo, pintas en la barda, piedras al techo en la madrugada. Una noche le grafitearon: abogados muertos no hablan. Gerardo se aferró. Lo vi salir a pintar su barda cada mañana. Cambió la cerradura de su portón, puso cámaras, instaló una alarma. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Dormía mal, se le notaba en las ojeras, en la forma en que brincaba cuando sonaban los cohetes de las fiestas. Me daban ganas de advertirle que se detuviera, pero no era mi asunto, nunca lo ha sido. Una madrugada me despertó el sonido de una moto. Era de esas sin placas, con escape ruidoso. Me asomé por la ventana, vi a dos sujetos parados frente a la casa de Gerardo. Uno pintó algo en la barda, el otro sacó un celular y tomó una foto. Luego arrojaron algo hacia la casa y se fueron. Al instante, el estruendo. Un cóctel molotov explotó contra la fachada. El fuego alcanzó la cortina metálica. Se escuchó un grito desde adentro. Corrí a la calle, no por valentía, sino por reflejo. Vi a Gerardo saliendo en boxers, tosiendo, con una cubeta de agua. Los vecinos también salieron. Nadie ayudó, solo observaron. Uno grabó con el celular. Esa mañana llegaron los bomberos, la policía, hasta una patrulla de la Guardia Nacional, pero todos se fueron rápido, demasiado rápido. Al día siguiente, Gerardo puso un letrero afuera: se vende. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que se iba. Perdió, no solo su casa, perdió contra el miedo, contra la impunidad, contra ese silencio que todo lo traga.
Yo no dormí bien por días. Soñaba que alguien tocaba mi puerta, que me preguntaban qué había visto. Despertaba con el corazón latiendo a 1000. Una noche, borracho, lo encontré empacando su coche. ¿Te vas?, le pregunté. Asintió. No vale la pena, Omar. Ellos ganan porque ustedes los dejan. ¿Y tú qué esperabas?, le dije, con más tristeza que enojo. Aquí no somos héroes. Aquí solo tratamos de llegar vivos al siguiente mes. Se quedó en silencio, cerró la cajuela y se fue, sin despedidas. Desde entonces, el silencio volvió. La casa está vacía otra vez, pero cada que paso frente a ella, leo una palabra que aún no han podido borrar del todo en la barda: chismoso. Ahora, cuando los morrillos se juntan en la esquina, me doy la vuelta, camino por otra calle, y cada que alguien nuevo llega a la colonia, solo rezo que no tenga alma de justiciero, porque aquí no hay espacio para valientes, solo para los que saben callar, y yo aprendí, a tiempo, que quien habla, no duerme. Vivo en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Llevo casi 10 años trabajando como supervisor de almacén en una bodega cerca de la autopista México-Querétaro. Todos los días salgo de mi casa a las 5 de la mañana, más por necesidad que por gusto, porque si salgo después, el tráfico me traga. Nunca fui paranoico, ni supersticioso, ni mucho menos nervioso. Eso cambió este año. Comenzó con algo que en su momento no le di mucha importancia. Una mañana de marzo, mientras bajaba por la calle para tomar el coche, noté un vehículo estacionado frente a mi casa. Era un sedán blanco, algo viejo, probablemente modelo 2010 o 2012. Tenía los cristales polarizados, y lo más raro, estaba encendido. Pensé que era un vecino o alguien esperando a alguien más. No le di mayor importancia, subí al coche y me fui. Pero al día siguiente, el mismo coche estaba allí, mismo modelo, mismo lugar, mismo ruido sutil del motor encendido, y al siguiente día también, y el que siguió. Durante más de 2 semanas, sin fallar un solo día, el coche blanco amanecía estacionado justo afuera, siempre a las mismas horas, entre 5 y 6 de la mañana, siempre encendido. Nunca lo vi llegar, nunca vi quién lo conducía. Lo más inquietante era que siempre que me subía al mío y miraba por el retrovisor, el coche seguía allí, inmóvil, como si me observara. El 5.º día me acerqué, fingiendo buscar algo en el suelo. Pasé a medio metro del auto. No vi movimiento adentro, pero tampoco pude ver bien por los cristales oscuros. Lo que sí noté fue una ligera vibración del escape. Estaba en marcha, eso era un hecho. Le conté a mi esposa, pero me dijo que probablemente era un chofer de aplicación o algún vecino. Si fuera algo raro, ya habría pasado algo, me dijo. Me dejé llevar por esa lógica, hasta que una mañana me di cuenta de que el coche no solo estaba ahí, sino que me grababa. Vi el reflejo de una luz roja, tenue pero constante, parpadeando en el espejo lateral. Me detuve, miré más de cerca. Era una cámara pegada al tablero, y apuntaba directo hacia la puerta de mi casa. La sensación fue tan desagradable que me dio náuseas. No era miedo, todavía no. Era más bien un vacío en el pecho, como cuando te das cuenta de que algo va muy mal, pero aún no sabes qué. Esa noche regresé más temprano y esperé con mi esposa a que fuera la madrugada. A las 5 en punto, como si fuera parte de un ritual, el coche apareció. Se estacionó con lentitud, exactamente donde siempre. Esta vez lo vimos llegar, y lo que vimos no tenía sentido. Nadie bajó del coche, nadie abrió ni cerró puertas. El coche simplemente apareció doblando la esquina, como guiado por una costumbre invisible. Se estacionó con una precisión enfermiza. Motor encendido, cristales oscuros, inmóvil. Esa noche no dormimos. Llamé al C5 para reportarlo. Dijeron que no podían hacer nada si no había un delito, que era espacio público, que podía ser un conductor esperando a alguien. Les dije que el coche estaba grabando la entrada de mi casa, que llevaba más de 15 días haciéndolo sin falta. Me pasaron con un supervisor que me sugirió tomar fotografías y presentarlas en el Ministerio Público. Así lo hice. Imprimí una hoja con varias imágenes y la llevé junto con la descripción. Me dieron un folio y me dijeron que me llamarían si había avances. No hubo avances. La semana siguiente el coche ya no estaba solo. Apareció una camioneta blanca, 2 metros detrás. No siempre llegaba, pero cuando lo hacía, se estacionaba en reversa, como cubriendo la parte trasera del sedán. Y también grababa.
Lo supe porque un vecino de la cuadra, un tipo de confianza, me mostró un video que grabó con su celular. Ambos vehículos estaban encendidos, y en la parte interior del parabrisas de la camioneta se veía otra cámara fija, apuntando directo hacia mi fachada. Empecé a llegar tarde al trabajo. Me levantaba a las 4, me asomaba por la ventana y veía esas dos siluetas blancas, siempre encendidas, siempre mirando. Cada día sentía más presión. Revisé mis redes, borré todo lo que tuviera que ver con mi familia. Cambié contraseñas, apagué los asistentes de voz, lo que fuera. Pero no sirvió. Una noche escuché un ruido extraño, como un golpe seco. Bajé corriendo con un bate en la mano. Cuando abrí la puerta, ambos vehículos ya no estaban. Pero en la puerta de metal había una hoja blanca pegada con cinta gris, sin remitente, sin membrete. Solo un mensaje, en letras negras, impresas en tipografía de oficina. Siga con su rutina, no intervenga, no hay nada más que ver aquí. Sentí una punzada en el pecho, me apoyé en el muro para no caerme. Guardé la hoja, la metí en una bolsa de plástico y fui directo a levantar otra denuncia. Esta vez me atendieron con más seriedad. Dijeron que la carpeta quedaría abierta, pero que no podía asegurarse aún que hubiera delito alguno. Palabras huecas, en mi cara, como si yo no supiera lo que estaba pasando. Intenté cambiar mis horarios, salir más temprano, salir más tarde, irme por la parte trasera. Siempre que salía, aunque fuera por otra calle, el coche estaba allí antes que yo. Una madrugada, desesperado, decidí seguirlo. Me estacioné unas cuadras más allá, apagué luces y esperé. Cuando el coche llegó y se estacionó, caminé en silencio y lo seguí a pie, escondiéndome entre coches y árboles. El sedán avanzó por la avenida hasta incorporarse a la autopista. Yo lo seguía a distancia. Me latía el corazón tan fuerte que me dolía el pecho. Durante casi 20 minutos el coche siguió por la autopista sin cambiar de carril. Luego salió en la rampa del lago de Guadalupe. Tomó un camino vecinal entre fábricas y bodegas. Pensé en dar vuelta atrás, pero ya era tarde. Estaba comprometido. Tenía que saber. El coche entró por una reja abierta sin vigilancia, un terreno baldío, con una construcción a medio terminar y una especie de caseta prefabricada. Me estacioné a una cuadra, apagué el motor, esperé. Durante casi media hora no pasó nada. Luego vi algo que todavía no logro comprender. El sedán comenzó a andar en reversa, sin conductor, lento, suave, como si alguien lo guiara desde lejos. Dio vuelta en U y salió del terreno. Tuve que agacharme dentro del coche para que no me viera. Cuando me asomé de nuevo, el coche se había ido. Esa noche no regresé a casa. Dormí en casa de un amigo en Tepotzotlán. Mi esposa no quiso irse. Dijo que no podía vivir con miedo. Yo le dije que no era miedo, era certeza. Desde entonces no he vuelto a dormir más de 3 horas seguidas. La policía jamás me contactó. Al cabo de un mes, el coche blanco dejó de aparecer. Ni la camioneta, ni las hojas con mensajes, ni los ruidos. Pero yo no me atrevo a decir que se acabó, porque justo ahora, mientras escribo esto desde la sala, con las luces apagadas, escucho un motor encendiéndose allá afuera. No me atrevo a mirar, ya sé lo que voy a ver. Yo trabajé durante casi 5 años en una empresa de materiales para construcción en Tijuana, de esas bodegas que venden de todo: cemento, grava, varilla, tabique y hasta herramientas chinas. El dueño se llamaba Don Elías, un tipo de carácter duro, con voz gruesa y manos grandes, curtidas por décadas de trabajo. Llegó de Sinaloa en los 90 y a punta de sudor levantó su negocio desde una bodega en ruinas hasta lo que era cuando yo entré. Una distribuidora sólida, con 6 empleados, 2 camionetas y contratos con varias constructoras locales. Yo era el encargado de los pedidos. Coordinaba entregas, hablaba con los proveedores y a veces también salía a ruta si faltaba chofer. No me quejo. El trabajo era duro, pero bien pagado. Don Elías nos daba bonos y salía buena la semana. Tenía su genio, pero era justo, siempre puntual con la quincena y con sus trabajadores. Todo empezó a torcerse el día que llegó un tipo que nadie conocía, vestido de camisa blanca, muy limpia, lentes oscuros y un reloj que no iba con el resto de su ropa. Se estacionó en un carro negro frente a la bodega y bajó caminando despacio, como quien se sabe dueño del tiempo. No pidió hablar con nadie, solo entró, saludó con un movimiento de cabeza y pidió ver a Don Elías. «Está ocupado», le dije. «No importa, él sí sabe quién soy», dijo, sin levantar la voz.
Se quedó esperando, sin moverse, sin revisar el celular, sin mirar los productos, solo ahí, parado. Le pasé el recado a don Elías y de inmediato lo mandó pasar. Lo raro no fue que lo atendiera sin cita, sino la cara que puso cuando escuchó el nombre del visitante. Le cambió el color. Se encerraron en su oficina como 20 minutos. Cuando salió, el tipo no traía nada en las manos, ni papeles, ni notas, nada. Solo se acomodó el reloj, sonrió levemente y se fue. Don Elías salió después, más pálido de lo normal, y no dijo una sola palabra. Nos pidió que cerráramos temprano ese día. Esa noche, al salir, lo vi solo, parado en la bodega con las luces apagadas, fumando. No era común en él, siempre era de los primeros en irse. Desde ese día, lo notamos más callado. Ya no hablaba del futuro ni de las nuevas rutas. Empezó a cancelar pedidos grandes y a vender producto más barato de lo usual. Decía que era para mover inventario, pero algo no cuadraba. Uno de los choferes, René, me dijo que lo había escuchado hablar por teléfono con alguien y que repetía mucho la frase: yo no les debo nada. A los pocos días, vinieron otros dos tipos, distintos al primero, pero con el mismo aire. Tranquilos, limpios, callados. No pidieron nada, solo pasaron, se quedaron unos minutos afuera observando los camiones, y luego se fueron. Uno de ellos me preguntó con voz suave si todavía trabajaba ahí don Elías. Le dije que sí, y me respondió: salúdamelo. Eso fue todo. Esa noche, don Elías no llegó a su casa. Lo supimos al día siguiente, cuando su esposa fue a la bodega preguntando por él. Lo había visto por última vez la tarde anterior, que salió supuestamente a arreglar unos pagos. No contestaba el celular, nadie sabía nada. Las cámaras del local tampoco servían desde hacía semanas. Nadie denunció nada oficialmente, pero todos sabíamos que algo muy malo había pasado. La policía vino, tomó declaraciones, revisó su oficina y se llevó su computadora. Dijeron que iban a investigar, pero en esta ciudad todos sabemos cómo funciona eso. Si no hay cuerpo, no hay delito. Y si hay dinero de por medio, menos. Durante los días siguientes, los rumores empezaron a circular, que don Elías se negó a pagar cobro de piso, que ya lo habían amenazado antes, que no quiso entrarle a las cuotas que pedían. Unos decían que era porque tenía conocidos en la policía y pensó que estaba blindado. Otros aseguraban que simplemente no quiso pagar por orgullo. Sea como sea, se lo llevaron. La bodega quedó cerrada 2 semanas. Después, apareció su hijo, un chavo de 20 y tantos que estudiaba en Monterrey. Vino con cara de espanto a recoger los papeles, las llaves, y a cerrar todo oficialmente. Ni siquiera hizo inventario, solo vendió lo que pudo rápido y devolvió los camiones a la financiera. Dijo que no podía con el peso de eso, que no sabía nada del negocio y que no quería problemas. Yo me quedé sin trabajo, pero lo que me dejó marcado no fue eso. Fue lo que encontré el último día que fui por mis papeles. La oficina de don Elías estaba vacía. Solo quedaban algunas cajas con folders, una calculadora vieja y un cuaderno negro con tapas de piel. Nadie lo había tocado. Lo abrí por curiosidad. Era una libreta de cuentas, pero no de las del negocio. En la primera página decía: cuentas que no se pagan con dinero. Había una lista de nombres. Algunos los reconocí: proveedores, clientes, choferes, incluso un policía ministerial. A un lado de cada nombre había montos, pero no eran cantidades exactas, sino notas como 3 viajes, 2 toneladas de varilla, protección, cuota. Y luego, al final del cuaderno, una frase escrita con una letra más temblorosa: nunca dije que sí, pero nunca dije que no. Eso fue mi error. No sé qué pasó con don Elías. No sé si está vivo, si lo desaparecieron, si lo hicieron cruzar a la fuerza. Lo único que sé es que aquí, en esta ciudad, no se puede jugar al valiente sin consecuencias. Tijuana tiene memoria larga y paciencia corta. Si alguien viene a cobrar, no importa cuánto hayas construido, ni cuántos años lleves trabajando derecho. Si no pagas, desapareces. Y si desapareces, es como si nunca hubieras estado aquí. La Ciudad de México no perdona a los distraídos, ni al que se le hace tarde, ni al que no tiene cambio exacto, ni al que se confía de más. Yo, por costumbre y por necesidad, me acostumbré a moverme en camión todos los días, a la misma hora, en la misma ruta. No por gusto,
sino porque mi trabajo como ayudante de un contador me deja justo lo suficiente para sobrevivir en una ciudad donde cualquier cosa puede pasar, y donde, precisamente, cualquier cosa pasó esa noche. Era jueves. Me acuerdo porque los jueves salimos más tarde de la oficina. El jefe aprovecha para dejar todo listo para el viernes y alarga la jornada hasta que nos ve con la cara al piso. Ese día salí pasadas las 10 de la noche. Caminé unas 4 cuadras hasta tomar la ruta 143, que recorre toda Calzada de Tlalpan. Me subí en el cruce con eje 8, como siempre, con mis audífonos puestos y el cansancio colgándome en los hombros. Ya no había mucha gente en la parada. El camión que llegó era uno de esos medianos, con las luces interiores parpadeando y un olor a diésel que se te quedaba en la ropa. Pagué con un billete de 20 y, como de costumbre, el chofer me reclamó por no traer cambio. Me senté en la penúltima fila, del lado de la ventana. Venía medio lleno, una señora dormitando con su mandado al frente, un par de estudiantes hablando bajito, 2 señores que parecían albañiles comiéndose unos tacos de papel aluminio y una pareja joven que no se soltaba la mano. Tranquilo, común. Así pasaron las primeras 3 o 4 paradas. Yo ya iba cabeceando, escuchando un podcast de crímenes reales, cuando sentí el frenón. El camión se detuvo de golpe en un semáforo de la colonia Portales. Ni siquiera era una parada oficial. Fue ahí donde todo cambió. Un hombre subió corriendo. Tenía una sudadera negra con capucha, pantalón de mezclilla y unos tenis desgastados. No pagó. El chofer apenas alcanzó a decir, cuando el tipo sacó un arma. No era un cuchillo, no era una pistola de juguete, era un revólver, grande, viejo. Lo traía en la mano derecha y no lo escondía. Apuntaba directamente al pasillo. Ya se la saben, hijos de la chingada. Teléfonos y carteras. Rápido, rápido. El camión quedó en silencio. Uno de los estudiantes intentó sacar su celular lentamente y el hombre le gritó que se apurara. Fue entonces cuando me di cuenta de que el chofer no cerró la puerta. Estaba abierta. El tipo se movía con seguridad, como si ya hubiera hecho eso antes, como si supiera que nadie iba a oponer resistencia. Yo tenía el teléfono en la mano, lo metí en mi mochila disimuladamente y saqué uno viejo, uno que ya no usaba, que siempre cargaba por si pasaba justo esto. El tipo llegó a mi fila y me apuntó directo al pecho. ¿Qué traes, güey?, me dijo. Le di el teléfono viejo sin decir nada. Me lo arrebató y pasó al siguiente. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. No sé cuánto duró todo, 1 minuto, tal vez 2. Cuando terminó de revisar a todos, volvió al frente del camión, apuntó al chofer y le ordenó que no se moviera. Bájate tú también, cabrón, este pedo ya se acabó. El chofer dudó, pero lo hizo. Todos estábamos petrificados. El ladrón bajó con él, pensamos que ya se iba. Pero entonces, algo pasó. Algo que todavía no me puedo explicar. El tipo no se fue. En vez de correr, se quedó en la calle, apuntando hacia el camión. Gritó algo que no entendimos, y luego levantó el revólver, y disparó. El balazo retumbó como una explosión. Pegó en el vidrio delantero. No entró al camión, pero el estruendo hizo que todos gritáramos. La señora que dormía despertó llorando. Uno de los estudiantes se tiró al piso. Yo me agaché y me cubrí la cabeza, sin saber si el siguiente disparo iba a venir hacia mí. Pero no hubo otro. Después de unos segundos eternos, escuchamos al chofer arrancar el camión a toda velocidad, mientras el tipo quedaba atrás, gritando insultos. Nos fuimos como alma que lleva el diablo. Nadie dijo nada. Nadie preguntó si estábamos bien. El silencio era total, como si estuviéramos en una iglesia después de un funeral. Llegamos hasta la estación del metro Ermita, donde el chofer paró en seco y se bajó, temblando, con el teléfono en la mano. Llamó a la policía desde una caseta de vigilancia. Los pasajeros fuimos bajando uno a uno. Algunos lloraban. Otros simplemente se fueron sin decir palabra. Yo me quedé parado junto al camión un momento. Sentía un nudo en el estómago, y no era solo por el susto, era algo más, algo que no entendía hasta que vi al chofer colgar la llamada y acercarse a mí. Gracias, cabrón, me dijo, bajando la voz.
por no hacer nada estúpido. No supe qué contestarle. Esa noche caminé a casa. No tomé otro camión. No tenía cabeza para eso. Dormí mal, soñando con el disparo, con la mirada del tipo. Lo veía en cada sombra, en cada persona que cruzaba en la calle. A la mañana siguiente fui a trabajar como si nada. Nadie me preguntó si estaba bien. En esta ciudad, todos dan por hecho que sobreviviste. Y sí, sobreviví. Pero desde esa noche, cada vez que subo a un camión, no puedo evitar pensar que alguien, en cualquier esquina, puede subir y decidir que ya se la sabemos. Porque en esta ciudad, el miedo viaja sentado a tu lado. Mi nombre es Elías, tengo 34 años, vivo en la colonia Santa Cecilia, en Tláhuac. Trabajo de repartidor para una empresa de paquetería, ya sabes, de esas que usan motocicletas con cajas cuadradas atrás. No es el mejor empleo del mundo, pero paga lo justo y no tengo que estar encerrado en una oficina todo el día. Lo que te voy a contar pasó hace como 3 meses, una noche de miércoles que no tenía nada de especial. Era casi medianoche cuando terminé el último servicio del día. La colonia estaba tranquila, demasiado tranquila para mi gusto. Santa Cecilia no es peligrosa como otras zonas de la Ciudad de México, pero cuando cae la noche, se vuelve un pueblo fantasma. Calles vacías, perros callejeros husmeando la basura, y ese silencio incómodo que te obliga a revisar el retrovisor cada 5 segundos. Ya iba de regreso a casa cuando decidí tomar un atajo por la calle Sonora. Es una vialidad angosta, con banquetas desniveladas y casas viejas, muchas de ellas con muros de bloc sin pintar. En la esquina, hay una miscelánea que siempre tiene su letrero de Coca-Cola medio apagado. Justo ahí vi a los 2 sujetos. Vestían igual, pantalones de mezclilla, sudaderas negras con la capucha puesta y cubrebocas. Uno de ellos sostenía un aerosol rojo en la mano. El otro vigilaba con una actitud tensa, como si estuviera esperando que alguien los descubriera. El de la pintura se acercó a una casa de un piso, con portón metálico azul, y trazó un símbolo sobre la pared. Un círculo incompleto, con una raya que lo atravesaba como si fuera un ojo cerrado. Pensé que estaban grafiteando, pero no usaban latas normales. Era una especie de marcador grueso. Y lo que pintaron no era un tag, ni una firma de banda. Era algo distinto, preciso. Casi parecía un lenguaje. Me detuve unos metros más adelante, fingiendo revisar el celular, y me escondí tras la caja de la moto. No sé por qué me metí en problemas que no eran míos. Tal vez fue la curiosidad, tal vez fue el presentimiento de que algo muy raro estaba pasando. Uno de ellos, el que estaba de vigía, sacó su celular y empezó a tomarle fotos a la marca que habían dejado. Luego le habló al otro, bajito, y se fueron caminando como si nada. Pero no iban improvisando. Se detuvieron frente a otra casa, unos metros más adelante, y repitieron el mismo ritual. Marca, foto, y otra vez a avanzar. No me moví durante varios minutos. Me quedé ahí, quieto, hasta que desaparecieron en la oscuridad. Cuando finalmente me atreví a seguir mi camino, pasé frente a las casas marcadas. Eran construcciones normales, una con reja blanca y bugambilias secas colgando del muro, otra con una puerta de herrería oxidada y un Cristo colgado arriba del marco. Nada parecía fuera de lugar, excepto por ese símbolo rojo, hecho con una precisión que no me cuadraba para algo tan callejero. Al llegar a mi casa, no dije nada. Me metí, cené con mi esposa y fingí que todo estaba bien. Pero esa noche no dormí. Pasaron 2 días sin novedades. Hasta que el sábado, por la mañana, escuchamos las sirenas. Vivimos a unas cuadras de la calle Sonora y el escándalo nos despertó. Mi esposa se asomó por la ventana del cuarto. «Es en la casa de la señora Justina», me dijo. «La de los bolillos». Corrí a la puerta. Había una patrulla, una ambulancia y una camioneta blanca sin logos. Había gente del barrio reunida, murmurando, con la misma cara de susto que yo tenía por dentro. Me acerqué lo suficiente para escuchar algo que me hizo temblar. Parece que entraron anoche. Nadie escuchó nada. Forzaron la chapa y la señora ya no despertó. La policía no lo dijo oficialmente, pero se corrió el rumor de que la señora Justina había sido asfixiada. No robaron nada. Ni dinero, ni electrodomésticos, nada. Solo la mataron. A los 2 días, ocurrió otro caso. Esta vez fue un señor que vivía solo, a unas casas de distancia de la primera víctima. Mismo patrón. Entrada forzada, ninguna pertenencia robada, y muerte silenciosa.
Las dos casas tenían la misma marca roja en la fachada. Ahí fue cuando se me heló la sangre. Empecé a verlas por todos lados. No eran muchas, pero estaban ahí, discretas, como señales en clave para quienes supieran leerlas. Y todos los domicilios tenían algo en común: personas solas, ancianas o con pocos vínculos, vidas invisibles. Yo sabía lo que había visto, pero no podía contárselo a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que seguía a dos encapuchados y que pintaron un símbolo raro en una casa? ¿Que era evidente que eran parte de algo más grande? Decidí hablar con don Toño, el señor que tiene el taller mecánico en la esquina de la calle Independencia. Es un tipo serio, pero observador. Le conté que había visto a unos tipos haciendo cosas raras por la colonia y le pregunté si él había notado algo. ¿Dices que era un círculo con una raya?, me preguntó. Serio. Asentí. Eso lo vi hace años cuando trabajaba de velador en Chalco. Lo pintaban en casas donde iban a entrar a robar, pero nunca eran robos comunes. Nadie se llevaba cosas, solo desaparecía gente. Me miró con una expresión difícil de olvidar. A veces no mataban, solo se los llevaban. Desde entonces empecé a fijarme más. Una noche, caminé por las calles cercanas como si fuera un vecino más, con la capucha puesta y el celular en la mano, fingiendo estar distraído. Conté al menos 6 casas marcadas. Una de ellas tenía la marca recién pintada, el rojo aún fresco. Y detrás de la ventana, vi a una mujer mayor sentada frente al televisor, sin saber que algo terrible ya la había escogido. Decidí hacer lo que debía. Tomé fotos y las llevé a la delegación. Mostré las imágenes, di las direcciones, y conté lo que había visto esa noche. El policía que me atendió no me tomó en serio. Anotó todo con flojera. Me dijo que lo iban a investigar, y me agradeció con un tono más condescendiente que sincero. Esa noche, al regresar a casa, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro había una sola hoja. En ella, escrita con marcador rojo, estaba la misma marca que yo había denunciado. Ya no estaba en la pared de una casa ajena, estaba en la mía. Mi cuerpo se quedó helado. Llamé a la policía, pero no tardaron ni 3 minutos en decirme que debía ser una broma de mal gusto, que si no había daños ni amenazas explícitas, no podían hacer nada. Esa misma noche, empacamos lo esencial y nos fuimos a casa de mi cuñada en Neza. No dormí. Pasé la madrugada mirando por la ventana del cuarto, esperando verlos. Nunca aparecieron. Al día siguiente, volví con unos amigos para quitar la marca con ácido muriático y pintura blanca. Cambié chapas, reforcé ventanas y puse cámaras falsas en el exterior. Desde entonces, no ha pasado nada. Pero sé que no terminó. No he vuelto a ver a los encapuchados, pero cada cierto tiempo, en otras colonias, en otros barrios, aparece la misma historia. Casas con símbolos rojos, personas que desaparecen sin dejar rastro, vecinos que no vieron nada, policías que no hacen nada, y una comunidad entera que finge que no pasa nada. Yo lo vi, y tú, que estás leyendo esto, ahora también lo sabes. Tenía poco más de 2 horas manejando por caminos secundarios rumbo a Villa Hidalgo, un pequeño pueblo de Zacatecas donde vive la abuela de mi esposa. Nunca había ido solo, pero esa vez me ofrecí a llevarle unas medicinas que no le llegaron por paquetería. Mi suegra me las encargó con ese tono que mezcla preocupación con culpa, y yo acepté más por ganarme puntos que por ganas. Salí después del trabajo, ya entrada la noche, con una hielera en la cajuela y el Waze indicando que llegaría poco después de la medianoche. El camino me lo sabía más o menos. Tomar la carretera federal, desviarme en Ojo Caliente y de ahí por un camino de terracería que, aunque largo y oscuro, me acortaba al menos 1 hora. El primer tramo fue tranquilo. El aire fresco entraba por la ventana abierta y la música de los Bukis me ayudaba a no dormirme. Ya cuando me adentré en los caminos de brecha, todo se volvió más espeso. El polvo flotaba como neblina, los matorrales parecían cerrarse y el cielo sin luna dejaba al mundo sumido en una oscuridad que ni las luces altas del carro podían atravesar del todo. No pasaba un solo auto, solo algunos ranchos a lo lejos, con luces amarillas parpadeando y perros que salían a ladrar con furia apenas me acercaba. La señal del teléfono desapareció justo cuando pasé un letrero oxidado que apenas decía Ejido El Capulín. De ahí en adelante, solo era yo, el carro y el ruido seco de las llantas tragando tierra. Casi a las 12, el camino empezó a estrecharse.
Ya no era terracería compacta, sino un sendero polvoso bordeado de nopales y cercas de púas. Iba lento, atento, cuando de pronto, las luces del coche iluminaron algo que me hizo frenar en seco. Un retén. 2 camionetas tipo pick-up bloqueaban la brecha. No tenían logotipos, ni sirenas, ni luces. Solo estaban ahí, cruzadas. Unos focos colgados entre los árboles iluminaban a 4 hombres armados. Uno de ellos levantó la mano para que me detuviera. No vestían uniforme, ni chalecos tácticos. Ningún indicio de autoridad legítima. Solo botas, pantalones de mezclilla, camisetas negras y rifles colgando como si fueran parte del cuerpo. Me sudaban las manos. Apagué la música. Bajé el vidrio lentamente. Uno de los hombres se acercó por el lado del conductor. Tendría unos 35 años, barba cerrada y una cicatriz en el cuello. Me miró sin decir nada. Solo masticaba chicle. ¿A dónde vas, compa?, preguntó, con ese tono informal que no tranquiliza nada. A Villa Hidalgo. Llevo unas medicinas para una señora, respondí tratando de no sonar nervioso. ¿Quién? La señora Consuelo, Consuelo Díaz. Vive en la calle Allende. Es la abuelita de mi esposa. El hombre hizo una seña con la cabeza y otro se acercó por el lado del copiloto. Me pidió que bajara el vidrio. Miró el interior del carro con detenimiento. ¿Traes algo más? ¿Dinero? ¿Alcohol? ¿Armas? No, nada, solo esto. Le mostré la hielera. Ábrela. Obedecí. Adentro solo estaban las medicinas, hielo y un paquete de suero oral. El primero habló de nuevo. Oríllate ahí y bájate, por favor. Mi estómago se cerró. No sabía si obedecer, si acelerar, si suplicar. ¿Pasa algo? Nada, compa. Nomás es rutina. Ahorita te dejamos ir. Me estacioné junto al matorral y bajé. Tenía las piernas entumidas del miedo. Uno de ellos comenzó a revisar el coche. Otro me palmeó la ropa, buscando quién sabe qué. ¿De dónde vienes? De Aguascalientes. ¿Y por qué tan noche? Trabajo todo el día. No pude salir antes. El cuarto hombre se mantenía cerca de las camionetas, vigilando hacia el camino por donde había venido. Todos actuaban con esa tranquilidad peligrosa, como si supieran que controlaban cada segundo. De pronto, el que tenía la cicatriz me pidió mi identificación. Saqué la cartera, le di mi INE, lo observó con calma. ¿Tienes algo más, compa?, preguntó mientras hojeaba mi licencia de conducir. No, contesté. Él sonrió de lado, se metió el INE a la bolsa de su pantalón. ¿Sabes qué? Quédate aquí tantito, me dijo, y regresó a su camioneta. Los otros no se movieron. Me dejaron de pie junto al coche, sin decirme si podía sentarme, si podía hacer una llamada, si estaba detenido. Uno de ellos prendió un cigarro y comenzó a dar vueltas alrededor del vehículo, como si esperara que algo apareciera de la nada. Pasaron cerca de 15 minutos. 15 minutos en los que pensé en todo, en mi hija dormida, en mi esposa esperando mi mensaje, en si iba a salir de ahí. Después, el que parecía el jefe regresó, traía mi INE en la mano, me lo extendió. Todo bien, carnal, solo que este camino ya está cerrado por seguridad, vas a tener que regresarte y tomar la carretera larga. Pero, me dijeron que por aquí era más corto. Sí, pero no ahorita. ¿Hay algún problema? Uno que no te compete. Me subí al coche sin decir más. Encendí el motor con los dedos temblorosos. Uno de ellos me hizo una seña para que diera la vuelta. Las camionetas se abrieron justo lo suficiente para dejarme pasar. Mientras maniobraba, pasé a pocos metros del cuarto hombre. Tenía una radio en la mano. La pantalla encendida mostraba una transmisión sin audio, como una videollamada. Por un segundo vi la imagen de una bodega con hombres encapuchados. Uno de ellos sostenía un arma larga. No pregunté. No vi más, solo me alejé. Manejé de regreso sin música, sin aire acondicionado, sin pensar, solo avanzaba. Casi media hora después, logré tomar la carretera federal. Ya en el tramo bien iluminado, respiré por primera vez con normalidad. Esa noche dormí en un hotel de paso en Loreto. Le mandé un mensaje a mi esposa diciendo que me había equivocado de camino y que regresaría por la mañana. Al día siguiente, pasé por la carretera principal. Tardé más, sí, pero no vi retenes, ni camionetas, ni hombres armados. Solo campos de agave y trailers que iban rumbo al norte. Nunca conté nada de lo que vi. A la señora Consuelo le entregué sus medicinas, le di un beso en la frente y le dije que el camino estaba medio feo, pero que ya todo estaba bien. Esa ruta rural no la volví a tomar.
Y cuando alguien me pregunta cómo llegar más rápido a Villa Hidalgo, solo digo, no hay atajos seguros en este país. Soy Martín Hernández, y si estoy escribiendo esto es porque necesito que alguien sepa lo que pasó. No me importa si me creen o no, pero necesito sacarlo de mí antes de que me enloquezca. Todo ocurrió en Acapulco, hace poco más de un año, justo cuando las lluvias fuertes habían empezado a ceder y la ciudad volvía a la rutina. Mi hermano Julián y yo vivíamos juntos en una casa pequeña en la colonia Progreso. Nada lujoso, pero era nuestro. Él trabajaba en un taller mecánico cerca de La Caleta y yo en una taquería sobre la costera Miguel Alemán. Nunca he sido paranoico, ni desconfiado. Pero esa semana cambió todo. Era un martes. Tenía el turno de noche en la taquería y salí como a las 2 de la mañana. El ambiente estaba pesado, no por el calor, sino por esa sensación rara que te dice que algo anda mal, aunque no sepas qué. Caminé unas cuadras para agarrar un taxi colectivo. Al llegar a casa, vi que Julián seguía despierto, viendo televisión. Le pregunté por qué no dormía y solo me dijo que tenía insomnio. Me pareció raro, porque siempre ha sido de los que se apagan al minuto de tocar la almohada. Esa madrugada encontré en mi celular un mensaje de un número desconocido. Decía, sabemos lo que hizo tu hermano, entrégalo o atente a las consecuencias. Al principio pensé que era una broma, ni respondí. Al día siguiente, el mismo número me mandó una foto de Julián saliendo del trabajo. Él ni se había dado cuenta de que lo estaban fotografiando. La imagen iba acompañada del mismo mensaje. Tienes 2 días, entrégalo. Le mostré el mensaje a Julián, pero su reacción me dejó frío. No fue sorpresa ni miedo, solo cerró los ojos, como si ya supiera que esto iba a pasar. Me pidió que no dijera nada, que él se encargaría. ¿De qué te vas a encargar? ¿Qué hiciste, cabrón? Pero no respondió, solo me pidió que confiara. Esa noche no dormí, pensé en todo, deudas, mujeres, broncas con el taller, drogas. Julián siempre había sido más reservado que yo, pero jamás imaginé que estuviera metido en algo turbio. El día siguiente, miércoles, recibí otro mensaje. Esta vez era un video. En él se veía a mi madre saliendo del mercado de La Laja. Alguien la grababa desde una distancia corta. Última advertencia, decía el texto. Mi estómago se encogió. Fui directo a buscar a Julián. No estaba en la casa. Fui al taller. Tampoco. Nadie sabía de él. Volví a casa al anochecer y lo encontré en el patio, fumando, con los ojos rojos. Me dijo que me sentara, que ya era hora de explicarme. Me contó que un año antes, uno de los clientes del taller le pidió ayuda para esconder un coche caliente. A cambio, le ofreció una buena lana. Julián aceptó, pensando que sería algo rápido, pero no fue un coche. Era una troca que habían usado en un secuestro. Él solo tenía que guardarla por unos días en el taller sin preguntar. Pero las cosas se torcieron. El tipo que lo contactó murió días después en un ajuste de cuentas. Julián pensó que el tema había quedado ahí, pero resulta que alguien más grande, se enteró de que él había tenido el vehículo en sus manos, y lo querían hacer pagar. Según lo que él sabía, esa troca tenía algo más, algo que nadie debía haber visto. ¿Lo viste?, le pregunté. No, nunca la abrí, pero ellos creen que sí. Ese ellos era un grupo del que no quiso decirme el nombre, solo que no eran cualquier cosa, que si les contestábamos, ya no habría vuelta atrás, que mejor nos fuéramos. Me reí nerviosamente. ¿A dónde íbamos a ir? ¿Con qué dinero? El viernes por la mañana recibí otro mensaje, solo 3 palabras: hoy, o mueren. A esa hora, Julián ya no estaba. Me dejó una nota en la cocina. Perdóname, carnal, esto no tiene por qué ser tu guerra. Corrí por toda la colonia, fui al taller, al mercado, al maldito café donde se juntaba con sus amigos. Nada, me fui directo a la policía y ahí empezó la segunda parte de esta pesadilla. No me creyeron, me vieron como un loco. Dijeron que si no había evidencia, no podían hacer nada. Les mostré los mensajes. Puede ser una broma. Les enseñé la foto y el video. Me dijeron que no podían rastrear el número sin una denuncia formal y una orden. Pero hacer eso significaba poner a Julián en la mira, como si fuera él el criminal. Me senté en el malecón, viendo las lanchas mecerse con el vaivén del mar. El sol pegaba como plomo. En mi bolsillo, otro mensaje: ya elegiste, prepárate.
Volví a casa esa noche. Mi mamá ya estaba ahí. La había llamado para que se quedara conmigo. Le dije que Julián se había ido por unos días a Veracruz. Mentí para no asustarla. Me encerré en mi cuarto y puse un cuchillo de cocina bajo la almohada. Dormí a ratos, sobresaltado. A las 3 de la madrugada, alguien tocó la puerta, fuerte, con insistencia. Me levanté en silencio. Mamá salió de su cuarto. ¿Esperas a alguien?, preguntó. No abras, quédate aquí. Fui a la entrada y miré por la rendija. Eran 3 hombres, no policías, no vecinos. Ropa negra, sin logos, sin palabras. El de en medio levantó algo, una hoja blanca. Tenía escrita una dirección, a mano, y 2 palabras más. Última opción. Los vi alejarse en silencio, como si supieran que no valía la pena forzar la puerta. Tomé el papel. La dirección estaba en la colonia La Venta, zona alta y algo peligrosa. Unas casas al borde del cerro. No dormí. A las 7 de la mañana le dije a mi mamá que iba a ver a un proveedor. Caminé hasta la costera y tomé un taxi. Llevaba el cuchillo escondido en la mochila. La casa de la dirección era sencilla pero cercada. La reja estaba entreabierta. No había timbre. Entré. El interior estaba vacío, salvo por una silla en el centro y una cámara en una esquina del techo. La pantalla se encendió frente a mí, en una pared. Era un televisor conectado a una videollamada, y ahí estaba Julián, golpeado, en una silla, amarrado. Perdóname, Martín, no pude evitarlo. La imagen se congeló y una voz sin rostro habló. Te dimos opciones, elegiste mal, pero aún puedes salvarlo. Solo dinos dónde está lo que él encontró. No sabe nada, solo guardó el coche. Silencio. Mentira, hubo alguien más con él, alguien que sí vio, y creemos que fuiste tú. La sangre se me fue al suelo. No, yo no. Entonces, entréganoslo. ¿A quién? A ese niño. El aprendiz del taller. El que ayudó a tu hermano a mover la camioneta. El que ya no aparece. David, el hijo del dueño del taller. Un chamaco de 16 años. Sí. Él también estuvo esa noche, pero después de eso desapareció. Dijeron que se había ido con su mamá a Morelos, pero ahora lo entendía. Él sí debió haber visto lo que había dentro. Tal vez grabó algo, tal vez supo algo. Salí de esa casa con una nueva condena sobre mí. Tenía 2 días para encontrarlo, pero no lo hice. No porque no pudiera, sino porque no quise entregarlo. No podía convertirme en eso. Y entonces, todo cambió. A las 48 horas, justo como lo prometieron, Julián fue liberado, golpeado, sí, pero vivo. Lo dejaron en una gasolinera en pie de la cuesta, con una nota pegada en la espalda. Ya entendiste quién manda, esto no ha terminado. Desde entonces no usamos teléfonos, no vivimos en la misma casa, cambiamos de trabajo, cambiamos de nombres. Julián ahora es Alberto, en Oaxaca, yo estoy en Monterrey, vendiendo comida afuera de una maquiladora. Y aunque no lo hemos dicho en voz alta, los dos sabemos que en algún momento, alguien tocará la puerta otra vez, y esta vez, no vendrán a hablar.